La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su misericordia. La misericordia de Dios es su disposición para satisfacer nuestras necesidades. Él quiere que todo vaya bien en nosotros. Gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios por su generosidad. Él es la fuente que suple todas nuestras necesidades. Él se deleita dándonos. Él es el principal dador. Gracias a Dios porque nos ha dado los privilegios, como el de la oración. La oración es un privilegio del que disfrutamos todos nosotros sus hijos. La oración no es un acto de mendicidad. La oración no es un acto penitencial. La oración es el deleite que nosotros los hijos de Dios tenemos con nuestro Padre Dios, porque orar es entrar en su exquisita presencia, en la sala del trono de Dios, para presentarle nuestra alabanza, nuestra adoración, también nuestras peticiones. Hay diferentes clases de oración: la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de acción de gracias, la oración de petición, la oración de fe, la oración que se basa en la palabra de Dios. Es la oración que Dios responde. Vimos los principios fundamentales de la oración. 5 principios. Toda oración es dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Lo hacemos con fe, presentamos nuestras peticiones con fe, plenamente convencidos que el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón. Luego de orar, tenemos la convicción de que ya es una realidad la respuesta, que Dios escucha la oración y que Dios la responde. Y por último, en la oración de peticiones debemos alabar a Dios, aunque no veamos aún las respuestas, no las percibamos a través de los sentidos, pero lo damos por hecho, porque Dios no miente. La palabra de Dios es la verdad. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Es Dios quien lo dice. Si Él lo afirma, si Él lo dice, así es, porque Dios no miente. Hay otras clases de oración. Tenemos la oración de intercesión. La oración intercesora es la que hacemos a Dios suplicando por alguien que necesita desesperadamente la intervención de Dios. La oración de intercesión es la oración fiel y persistente, mediante la cual nos ponemos delante de Dios orando a favor de alguien, de una persona, o de una familia, o de una ciudad, o de un país, de una región, de un pueblo. Esa es la oración intercesora. Dios está buscando intercesores. La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores. La intercesión activa el poder de Dios. La intercesión hace que la misericordia de Dios se manifieste hacia aquella persona, hacia aquel pueblo, hacia aquella familia, hacia aquella nación que por sus actos desviados merecen el justo juicio de Dios. Dios es justo. Sus juicios son justos. Dios obra de acuerdo a la legalidad, a su palabra. Dios es el Dios de la legalidad. Él no es injusto. Los juicios de Dios son todos justos. Pero en su justicia,
cuando ejecuta el juicio, si alguien se pone en la brecha y hace vallado en la presencia de Dios y se postra a orar a favor de la tierra, a favor de esa persona, a favor de esa familia, a favor de esa nación, Dios escucha la oración del intercesor y Dios manifiesta su misericordia y suspende el juicio. Son los juicios condicionales de Dios, justos, pero condicionales. Si hay un intercesor, entonces Dios manifiesta su misericordia. ¿Por qué Dios espera que nosotros oremos la oración de intercesión? Hay misterios en la oración que yo no comprendo. Muchos no lo comprendemos, pero Dios lo ha establecido de esa manera. Cuando iba a ejecutarse el juicio justo de Dios sobre una ciudad en el Antiguo Testamento, la ciudad de Nínive, esa ciudad se había apartado de Dios. Era una ciudad que había caído en la idolatría, en la inmoralidad. Una ciudad, toda su población, desde el rey hasta el más pequeño de los habitantes en esa tierra, estaban desviados de Dios. Habían hecho lo malo. Antes de que el justo juicio de Dios se ejecutara, Dios llamó a un hombre llamado Jonás para que él fuera y los advirtiera de lo que se aproximaba, del juicio de Dios que vendría sobre ellos. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y anúnciales la palabra. Si ellos se arrepienten, si ellos se vuelven a mí, entonces se suspenderá el justo juicio que viene sobre esa tierra. Como podemos ver, Jonás terminó haciendo lo que Dios le dijo. Inicialmente Jonás no quería, pero Jonás hizo lo que Dios le dijo, pregonó en toda esa ciudad que venía el juicio de Dios por causa de sus maldades. El rey se arrepintió. Toda la población ayunó, oraron a Dios, y Dios tuvo misericordia y los perdonó, porque Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal o del castigo que viene sobre el pueblo. Arrepentirse en el sentido de la palabra, no como nosotros la aplicamos en cuanto a nuestros pecados, porque Dios no ha pecado, Dios es santo. Cuando usa el término arrepentimiento, es la compasión de Dios que se activa y suspende el juicio decretado. Un intercesor es el que se pone en la brecha, el que hace vallado entre Dios y el pueblo, entre Dios y una ciudad, entre Dios y una familia, entre Dios y una persona que merece el justo juicio de Dios. Y Dios, por su misericordia, oye la oración intercesora, y Dios manifiesta su misericordia, su gracia sobre ese pueblo pecador. Dios está buscando intercesores. Que usted y yo nos pongamos en la brecha a orar a Dios, ya no por nuestras peticiones personales, sino a favor de alguien, a favor de una ciudad, de una familia, a favor de la tierra. Señor, te doy gracias. Padre, yo te pido que nos dé espíritu de intercesión. Levanta un ejército intercesor en la iglesia hoy día. Señor, yo sé que tus juicios son justos y todo lo que se ha decretado para la tierra por causa de la maldad, esto es justicia tuya. Pero también creo, Señor, en tu misericordia y que tú oyes nuestras oraciones y manifiesta tu gracia sobre el pueblo que merece el justo juicio, el castigo justo. Levanta intercesores en la iglesia.
Señor, aquí estamos delante de ti. Yo quiero estar en la brecha, a ser vallado delante de ti para interceder por la tierra, para interceder por esta nación y por cada familia. Padre, te exalto y te bendigo. Espíritu Santo, úngenos, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo porque tú eres el Dios grande, el Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.